Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a aprender algo de Dios. Y el tema de este mensaje es por dentro y por fuera. ¿Lo puede decir conmigo? Por dentro y por fuera. Vamos a leer en el libro de Marcos 2, del 1 al 4. Quiero agradecer también al pastor René William Melara, a su esposa Caridad de Melara, a la hermana Elizabeth y al hermano Tabito, porque han sido especiales conmigo, mi familia, y en realidad Dios honra a los que le honran, así que yo también quiero ser parte de esa bendición para ellos. Yo les quiero agradecer por todo lo bueno que durante este tiempo también han hecho con nosotros y por este privilegio que me da de ocupar este lugar para compartir la palabra. También agradezco a todos los hermanos del equipo de televisión, con quien ya nos conocemos y con quienes hemos trabajado. Y les doy un secreto, les cuento un secreto. ¿Les gustan los secretos a ustedes? Dentro de poco vamos a abrir la radio Canaán. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Nos falta poquito. Y gloria a Dios porque esa es la razón por la que he estado acá. Hemos estado ya empezando el proyecto. En unos meses van a ser bendecidos con ese medio de comunicación que la ciudad, el Estado necesita una palabra predicada con base a la sana doctrina. Un mensaje y eso van a irlo conociendo poco a poco. Vamos a leer la Biblia y dice el libro de Marcos 2 del 1 al 4. Después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente ¿qué pasó? Se juntaron muchos, de manera que ¿qué pasaba? Ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites compartir la palabra esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa y tu Espíritu Santo controle todo lo que se ha predicado. Soy incapaz, Señor, de predicar esta palabra, pero solo con tu Espíritu Santo yo puedo, Señor, proclamar tu verdad a esta iglesia, reconociendo que tú eres Dios y que si algo hacemos acá es para glorificarte a ti. Te pido, Señor, que mis hermanos y yo seamos buena tierra para escuchar la palabra y que pueda hacer el efecto que tú quieres que haga en nosotros, para que demos fruto y fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este mensaje nos empieza contando una historia muy especial y el objetivo al finalizar de esta prédica es que todos reconozcamos que la obra de Cristo es completa. Él no deja nada a medias, Él termina lo que hace. Ese es el objetivo en que nosotros vamos a terminar refiriéndolo en esta predicación. Y Dios, por supuesto, hace una obra que tiene que ver con el interior, pero también con el exterior de cada persona. El libro de Marcos fue escrito unos años después de que Cristo había ya ascendido al cielo. Y fue escrito para romanos, es decir, para no judíos. Eran creyentes romanos que habían aceptado al Señor. Y en este libro se trata siempre de destacar que Cristo es Dios, que Él hace milagros impactantes, que es Salvador y que es sanador. Marcos escribía este libro con ese objetivo, para que todo el que lo leyera entendiera que Él era Dios, Salvador y sanador. Jesús en esta ocasión específica estaba predicando la palabra y caminaba de un lugar a otro. Pero mire qué precioso, que cuando caminaba sucedía algo sobrenatural. Y era que la gente lo buscaba, querían escuchar lo que el maestro iba a decir. En esta historia se narra la llegada de Jesús a una casa de un hombre. Algunos pueden creer que era la casa de uno incluso de sus discípulos. Se cree que pudo haber sido la casa de Pedro, a esa a la que había llegado. Pero llegaba él a las casas y sucedía algo impactante. Número uno, yo quisiera compartir ahora uno de los principios que nos va a enseñar esta palabra, y es que nosotros a través de ella nos damos cuenta que
que los hombres estamos necesitados de Dios. Y lo vamos a ir viendo poco a poco en cada una de las cosas que hemos leído. Yo le hago la pregunta, ¿cuál es la necesidad de Dios que usted tiene ahora? Piénsela y vea qué impactante es lo que la Biblia nos va a enseñar. La gente buscaba a Cristo por diferentes motivos. Hay 3 motivos de los que yo le quiero hablar. En esa casa habían personas que lo estaban buscando por diferentes razones. Así como en las iglesias, a veces venimos a buscar de Cristo por diferentes razones. Y quiero que escuchemos la primera. La primera es, algunos venían con el deseo de escuchar el evangelio y recibir salvación. Esta noche puede ser que usted haya venido acá con un corazón triste y necesitado de escuchar una palabra que lo aliente, que lo alegre, que le vuelva otra vez el ánimo espiritual. Y esa era una de las razones también por las que estos hombres seguían al Señor. Algunos querían escuchar una palabra que ya no les dijera los problemas que tenían, sino que les diera salvación. Esa es una razón fuerte para seguir a Cristo. Buscamos al Señor para aprender de Él y, por supuesto, para seguir sus mandamientos. Esta es una necesidad interna. Unas personas estaban buscándolo y esto es porque seguramente sabían que algo iban a recibir de Él. Nadie puede buscar o ir a una fuente de agua esperando encontrar, en mi país le decimos horchata, o aquí le podrían decir Coca-Cola. Yo no puedo ir a un grifo de agua y esperar que me caiga té helado. Yo voy esperando agua. A Cristo lo buscaban porque esperaban encontrar en Él salvación. Pero mire que no todos llegaban por eso. A las iglesias no todos venimos específicamente por eso. Sin embargo, Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, fíjese bien, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Curioso. Y el 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a vosotros vida y aliento en todas las cosas. Hermano, hay momentos que el mismo cristiano necesita vida y aliento. Yo no sé si solo a mí me pasa, pero muchas veces como cristiano me siento triste, me siento débil y me siento necesitado. Dije que la primera necesidad era esa. Muchos llegaban esperando vida, aliento y alimento espiritual, porque las fuerzas no alcanzan. Las enfermedades nos debilitan, la economía nos agobia, el peligro hoy por hoy cada día nos está también tratando de quitar el gozo. Pero mire qué precioso lo que dice otra vez esto que acabamos de leer. Dice que Dios no es quien necesitase algo, pues Él es quien da, ¿a quién? A todos vida y aliento y todas las cosas. La primera buena noticia que esta noche usted debe llevarse es que si usted necesita algo, Dios lo tiene. Que si a usted le hace falta algo, Él lo tiene. Las personas agolpaban los lugares donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que Él podía darles lo que ellos necesitaban. Es difícil cuando nosotros buscamos donde no hay. Es difícil cuando tocamos la puerta de donde no puede salir nada bueno. Pero es bueno saber que Cristo tiene todo para usted y para mí. La necesidad mía es grande, pero el poder de Él es más grande. Amén, para bendecirnos. Este es el primer tipo de personas que busca al Señor. Es un deseo genuino. Pero hay un segundo tipo. Y fíjese que hay muchas personas que vienen a Cristo solamente por los milagros externos y por recibir algo que puede ser sanidad, que puede ser solución a sus problemas solamente. Había un segundo entonces tipo de personas que ahí estaban buscando sanidades de Cristo. Querían resolver sus problemas. Que la tarjeta de crédito está topada, pues voy donde Cristo y tal vez me regala un cheque para irlo a pagar. Pero qué curioso es que también Cristo a eso los acepta, fíjense, porque al final tenía propósitos especiales. Yo quiero contarle la historia de un joven. Este era un joven que tenía un papá con muchas posibilidades económicas y se estaba graduando de la universidad y le dijo: papá, el regalo que tú me puedes dar y que yo anhelo y que deseo con todo mi corazón es el carro que está en aquella agencia. Ya lo vi, es color rojo, me encanta, me fascina, papá, regálamelo. Llegó el día de la graduación y el papá llegó donde el hijo muy contento y le llevaba una cajita
Y el hijo se quedó un poco extrañado, la cajita era un regalo, y le dice, hijo, te felicito por tu graduación, aquí está tu regalo. Y le da su regalito. Y el hijo vio con tristeza el regalo porque no era del tamaño de un vehículo, era un carro, una cajita pequeña, él creía un carro. Y cuando el hijo abre la caja esperando encontrar otra cosa, ¿saben qué encontró? Una Biblia. Y venía la Biblia y el hijo le dijo al papá, papá, le dijo, siendo tan rico como sos vos, teniendo el dinero suficiente, ¿me regalás un libro? Le dijo. No, le dijo. ¿Cómo sos de egoísta, papá? Le dijo. Vos no me das lo que yo quiero, yo necesito un carro y me salí regalando un libro, la Biblia. Yo sé que es buena, pero papá, la Biblia no me ayuda a trasladarme físicamente a otro lado. La Biblia no me da el estilo que el carro sí me va a dar. La Biblia no es de color rojo como mi carro. Yo necesito un carro, papá. Dame un carro. Y el papá le dijo, ese es el mejor regalo que yo te puedo dar. Fíjese cómo este hijo, al igual que estas personas, buscaban a su papá porque querían un beneficio económico, querían un vehículo. ¿A quién no nos gustaría tener un vehículo nuevo? Sí, pero el papá en ese momento le estaba dando una Biblia. Cuenta la historia que el joven se enojó tanto con el papá que se fue de la casa y nunca más volvió a tener contacto con él. Y pasados los años el papá murió y sabe que le dejó una herencia de todos sus bienes a este hijo. Pero el hijo tenía que llegar otra vez a la casa de su padre para revisar los documentos y hacer efectiva la herencia. Llegó el hijo y buscando documentos para ir a canjear o a cambiar ya la herencia, se encuentra la vieja Biblia empolvada que su papá le había regalado. Y la levanta y la ve toda amarilla, la veía diferente, y cuando abre había un versículo señalado. Y yo quiero que busque conmigo Mateo 6:33. Era el único versículo que el papá había subrayado con un plumón, marcador, y había resaltado lo que decía este único versículo de toda la Biblia. Y el versículo dice, mas buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia, ¿y qué dice? Y todas las cosas os serán añadidas. Y cuando el hijo leyó eso, se dio cuenta que también había caído una llave que más de 15 años atrás era la llave del carro que él le había regalado. Era el carro rojo, era el carro nuevo, era el carro precioso que él quería. Y al ver, seguir hojeando la Biblia, encontró que había una tarjeta que decía, hijo, tu deseo ha sido concedido. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Imagínese qué tristeza que tenía el mejor regalo, pero despreció ese hijo la oportunidad de conocer a Dios primero, puesto que él lo que quería conocer primero era el vehículo. Quizás es una historia solamente, pero yo le puedo decir cuántas veces usted y yo no hemos venido al Señor solo por sus milagros. Sabe que Dios no solo tiene manos que dan, Dios también tiene un corazón dispuesto a perdonarnos. ¿Cuántas veces yo he llegado y lo que le traigo al Señor es mi lista de peticiones? Señor, esto es mío, esto es mío, dame esto, dame lo otro. Y hay una oración conocida que se llama la oración de la cabra. ¿Ya la había escuchado usted? Que bendíceme, ayúdame, restáurame, solucioname, págame, y todo termina con me, porque ese es el segundo tipo de personas que se acercan a Cristo. La oración del que solo quiere los favores de Él. Este hijo solo quería el favor del papá, pero cuando el papá le dijo, lee la Biblia, algo bueno vas a encontrar ahí, no se dio cuenta. Había un tesoro también económico para él y él lo había despreciado. Muchas veces nosotros hemos actuado así. Y finalmente, ya en esta yo no me voy a atender mucho, hay otro tipo de personas que buscaban a Cristo. Y estos eran los fariseos, los hombres que conocían de la Biblia. Y estos hombres, ¿sabe qué llegaban? Llegaban a criticar a Jesús. Son los que vienen a la iglesia también, y no dudo que todos enfrentamos esto en algún momento. Y a veces hemos venido a la iglesia a ver qué sucede mal en la iglesia, qué está mal pintado en la iglesia, qué no se escucha bien, qué no me agrada a mí. Pues le quiero decir, a Jesús también lo seguían estos hombres. Y lo buscaban, ¿sabe por qué?
porque ellos querían ver en qué se iba a equivocar Jesús para agarrar de eso y reprenderlo o, si es posible, enjuiciarlo y matarlo. Pero esa es la naturaleza del hombre. Tal vez la podemos repetir y decir, unos venimos a Cristo en busca de salvación, otros vienen en busca de sus milagros y los últimos vienen para criticar. Pero qué bueno es ver en esta historia que también hay una segunda gran enseñanza y es la enseñanza de la fe. Y de esta le quiero hablar. Hubo 4 hombres que, si bien llegaron por un milagro, Dios cambió la vida de ellos y del que llevaban. Y mire qué curioso lo que dice la Biblia, que por fe unos hombres llevaron a un paralítico. ¿Qué es un paralítico? Es un impotente, incapaz, que no puede salvarse por sí solo y no podía ni siquiera moverse. Estos hombres obraron en fe. Y quiero que vayamos nuevamente a Marcos 2:4 y leamos lo que la Biblia dice. El versículo 4 nos expresa, siempre en Marcos 2:4, y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dejémoslo hasta ahí, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, yo no he leído en mi Biblia que diga, se fueron a su casa tristes. No dice, se enojaron con Jesús porque no les dio su espacio que se merecían. ¿Qué hicieron estos hombres, hermano? ¿Qué habían hecho? Leámoslo. Quitaron parte del techo. Fíjese que la fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir, yo quiero recibir del Señor y no orar. Yo quiero que el Señor me hable y no leer la palabra. Pues estos hombres querían un milagro, vieron que el lugar estaba lleno y nos dijeron, bueno, ahí regresamos cuando vuelva a venir Jesús. De todas maneras no nos quiso atender. Contrario a eso, ¿sabe qué hicieron estas personas? Obraron de una manera especial. Y sabe, no pidieron permiso. Yo me puedo imaginar, si esta casa hubiese sido la de Pedro, yo me puedo imaginar a Pedro enojado viendo que le estaban rompiendo su casa. O a usted le gustaría que de pronto empiece a ver que unos hermanos de Iglesia Canaán le están abriendo el techo y tratando de bajar a su casa. No, quizá no era lo más deseable, quizá no era lo más ético, pero ¿sabe qué era? Era la fe que los movía a ellos para manifestar el poder de Jesucristo. Qué glorioso es ver cómo la fe lo va a llevar a usted y a mí a hacer cosas que no imaginamos. Recuerdo un día que me dijo un hermano de la iglesia, mira, Richard, vamos, quiero que ores por mi abuelita, me dijo. Fíjate que mi abuelita está a punto de morir, está bien grave, ella ha perdido un poco la razón, me dice. De tal manera que yo estoy preocupado porque no sé si se va a salvar. Ella fue de la religión tradicional toda su vida. Y ya se está muriendo, me dice, pero hay que ir, me dice, porque pues yo quiero que mi abuelita reciba al Señor, que conozca de Cristo, no quiero que se pierda. Pero el problema era que la señora ya no recordaba las cosas, su memoria estaba ya atrofiada por la enfermedad. Pues yo le dije, vamos, Dios va a hacer algo. Llegamos, pero al ver la fe de este muchacho a mí me sorprendió, porque cuando yo llegué donde la abuelita, ¿qué tal, hermana? Mucho gusto. Mira, Joaquín, dijo, saquen al caballo. Y a continuación decía, sí, cierren la ventana. La persona hablaba incoherencias, porque ya tenía una edad avanzada y la condición le había ya dificultado la cabeza. Y le voy a ser sincero, ¿sabe qué pensé yo como humano? ¿Y cómo ella va a entender el evangelio? Dije, si no, ya no es cuerda de su mente. Y a mí me afligió mucho, porque dije, qué pena con el hermano con el que hemos venido. Y quizá mi fe no era tan grande como la de él, así como la de estos hombres. Y empecé a tratar de hablar con la señora. ¿Qué tal, señora? Ay, Jorgito, me decía a mí. Y me decía el nombre de otro, a saber quién, vea. Y de ahí, mira, cierren las ventanas, que está haciendo un gran frío. Y calor estaba haciendo. Pero es que hablaba cualquier tipo de incoherencias. Y yo estaba un poco preocupado porque no sabía en realidad cómo Dios iba a obrar. En eso Dios obró de manera particular y mi amigo con un poco de pena, sí, hombre, disculpa a mi abuelita, pero es que fíjate que ella, ya no. Entonces Dios nos pone en el corazón a hacer una cosa, y esto es lo que le quiero dejar como una lección, que fue lección para mí. Léele la Biblia. Yo no lo podía convencer a la abuelita, no había manera lógica y racional humana con la que yo le pudiera decir,
entienda que la verdad del evangelio es... No, no, no. No había lógica humana que le pudiera hacer entender a una persona que no está ya adecuadamente de su mente. Y sabe que Dios me lleva al libro de Juan 3. Y no lo vamos a leer, pero le quiero decir que cuando empezamos a leer y terminando en el 3:16 y 3:17, por un milagro del Señor y la fe de mi amigo, estoy seguro que tuvo mucho que ver, que Dios hizo que Dios se compadeciera. Y cuando le leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese momento le digo yo a la señora, señora, ¿usted cree que Jesús le puede dar vida eterna? Y llega la lucidez a su mente y me dice, sí, creo que Jesús es mi divino Salvador. Créamelo, se derramaron mis lágrimas, porque no logré yo entender lo que mi capacidad casi había negado que eso iba a funcionar. Pero es que no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del que todo lo puede, en las fuerzas del Señor. Gloria a Dios, porque Dios sí puede hacer las cosas. La fe de mi amigo, y mi amigo empieza a llorar y me dice, ¿escuchaste lo que te dijo? Sí, señora, ¿usted cree en el Señor como su Salvador y Salvador personal? Sí, creo, insistía. Oremos, le dije, este es el momento, agarrémosla ahorita, porque si no se nos puede volver, le dije. Oramos por ella, pasó un tiempo y luego continuó su formato normal de esa condición. Pero yo vi ese milagro junto a mi amigo y puedo decir, el Señor cuando quiere salvar a alguien, no le va a importar la condición de la persona. La va a salvar porque Él es bueno y es salvador. Pero la fe es algo que tiene que obrar de manera sobrenatural. La Biblia dice en el versículo 5, al ver Jesús su fe, y no dice, les regañó, les dijo que les iba a pasar la factura del techo por haberlo roto. Jesús no les dijo, ya se fijaron esto que hicieron, ¿por qué son tan irrespetuosos? Jesús, contrario a eso, les dijo en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mi hermano, el Señor quiere que usted obre en fe. ¿Tiene familiares que no conocen a Cristo? Yo también tengo. Y es triste que nosotros digamos, para este ya no hay salvación, hombre, si este es el puro diablo. Si este yo creo que ya ni en el infierno lo quieren, por eso lo han dejado aquí en la tierra. ¿Sabe qué, hermano? La fe de los hijos de Dios puede hacer mucho. Y sobre todo, cuando es la fe salvadora, que nosotros intercedemos por otros. 4 hombres estaban intercediendo por uno solo, por el paralítico. Y ahora le pregunto a usted, ¿se ha cansado de interceder por su familiar? ¿Ya cree que su familiar no tiene solución? Pues yo le quiero decir algo, para Cristo sí hay solución. La fe puede hacer que estas personas reciban sanidad y reciban también salvación. Por fe predicamos, hermano. Por fe oramos. Por fe creemos en Cristo. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y finalmente yo quiero compartir la última enseñanza que esta porción de la Biblia nos destaca. La primera es que todos buscamos a Dios por algo. La segunda es que hay que buscarlo con fe. No hay que ir dudando. Pero la tercera es que Dios va a hacer una obra por dentro y por fuera de nuestras vidas. La sanidad interior que Jesús estaba haciendo en este momento era así. Le dijo al hombre, híjole, tus pecados te son perdonados. Me llama la atención que le llame de un solo hijo. No le dijo, muchacho, joven, tus pecados te son perdonados, sino que se refirió a él como hijo. La salvación es algo que no le compete al hombre. ¿Sabía usted que la salvación le compete solo al único y soberano Dios? Ese hombre no le dijo, Señor, yo quiero ser, no le dijo nada. ¿Y sabe por qué? Es que el problema de este hombre no estaba en la parálisis. Los judíos creían que los paralíticos no pecaban, ¿sabe usted? Porque se creía que si un hombre no tenía movilidad era incapaz de pecar. Y como Jesús sabía que habían bastantes observándolo, Jesús lo primero que hizo en él fue perdonar sus pecados. El problema suyo y el problema mío no es la economía, no es el calentamiento global, no es la inseguridad, no es
todos los factores externos. ¿Sabe cuál es su problema y el mío? El pecado. Desde que el hombre cayó, al principio de la historia de la Biblia se nos narra que el hombre perdió la comunión con Dios. Lamentablemente, en ese momento nos agregaron un chip que se llama pecado. Y ahí anda. Y a veces en usted y en mí quiere volver a salir. Porque dice la Biblia que no hay ni un solo justo. Y es lamentable saber que aún los líderes, los pastores, cualquier persona, los cristianos, todos hemos fallado. Y Jesús sabía que aunque para los judíos el paralítico no tenía pecado, Jesús sabía que sí era pecador. Ojalá y fuéramos paralíticos porque no pecáramos, según esa creencia. Pero no somos paralíticos. ¿Y sabe qué? Aún pecamos más. Le hago una pregunta. Así de bonitos como ustedes se ven, de buen traje, de buen vestir, de buena apariencia, ¿cree que los bonitos pecamos también? ¿Verdad que sí? Varios bonitos dijeron que sí. Es que pecamos. Mire, si es que no es por apariencia que yo hago bien las cosas o mal, es que estamos contaminados y solo hay uno que nos puede salvar. Qué glorioso es que Jesús no le dijo al hombre, ¿te duele el pie? ¿Te duele tu rodillita, verdad, pobrecito hijito? No, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo esta noche le quiere decir a alguien aquí, hijo, yo no me voy a preocupar por todos tus problemas. Yo sé que tenés un matrimonio en problemas, que tenés familia en problemas, que tenés la economía al cuello. Yo te quiero perdonar tus pecados. Si yo vengo a Cristo solo por sus manos, yo le voy a pedir ahorita un carro también y va a ser rojo. Pero yo no necesito un carro rojo, yo necesito que el Señor perdone mis pecados. Mi grave problema es que el pecado me separa del Señor. Y cuando me separa de Dios, yo no puedo hacer nada bueno. Dice la Biblia, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Se han fijado cómo las economías o los gobiernos, las políticas tratan de solucionar el mundo? Pero me comentaba un hermano que muchos de los planes, por ejemplo, de salud en este país, hoy por hoy son peor que antes. Y todos creemos en un líder porque este sí nos va a ayudar. Y votamos y hacemos cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Cada día nos decepcionan más. Porque el hombre trata de resolver los problemas temporales. Pero Cristo es el único que puede solventar el problema eterno que tenemos. Mi problema eterno solo estará solventado por Él. Y vea que el hombre tuvo la solución que Cristo puede hacer. ¿Y sabe cómo se llama eso? Cambio de vida, regeneración, transformación completa. Hay una historia de un puerquito que un señor se encontró sucio y tirado. Estaba el puerquito todo sucio y él dijo, pobrecito, él ha de estar sucio porque estaba en el charco. Entonces me lo voy a llevar al puerquito y lo voy a cambiar y lo voy a limpiar y lo voy a dejar bonito. Trajo al puerquito, lo limpió, lo bañó, lo perfumó, le hizo sus mejores gales y le puso una chonguita y dijo, este puerquito ya no es el puerquito sucio que me encontré. Y lo lucía el puerquito y lo andaba llevando el puerquito por todos los lugares que él iba y decía, este es un puerquito nuevo, mírenlo, huele, tiene una chonguita bonita, no es como cuando yo lo encontré. Pero al mínimo descuido, él puso al puerquito en un lado y ¿sabe qué hizo el puerquito? Corrió, se arrebató la chonga, esto no es mío, dijo, y se tiró otra vez al lodo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no le pudo quitar la naturaleza de puerco. El cochinito siempre era un animalito que gusta vivir en la tierra, en el lodo. Y por más que lo bañen 1000 veces, él va a querer vivir en el lodo. El problema del ser humano, no le voy a decir que es como un puerquito, le voy a decir así, el problema del ser humano es parecido. Parecido. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos alejamos de Cristo, ¿sabe para dónde corremos? Para el pecado. Y lamentablemente el pecado es tan atractivo para nosotros que la Biblia dice, huyan, resistan al diablo y él es el que va a huir de ustedes. Dios quería que este hombre entendiera que no le iba a hacer solo el milagrito de sanarlo de una enfermedad. Porque aunque se sanara de esa enfermedad, este hombre iba a morir. Y si solo eso hubiera hecho el Señor, este hombre estuviera quizá en condenación ahora mismo. Pero el Señor Jesús quería salvarlo para siempre. Cuando yo llegue al cielo voy a andar preguntando quién era este paralítico y le voy a preguntar qué habrá sentido de haber sido primero salvado. Y yo no sé si él se habrá alegrado en ese instante, porque como era paralítico no sé si pudo emocionarse más que solo tal vez reírse o alegrarse en su profundo de su ser. Pero Dios
puede hacer una sanidad en el interior hoy. La sanidad en el interior a veces no va a ser perceptible. Y por eso es que muchas veces a nosotros la familia, no sé si a usted le pasó cuando conoció a Cristo, le dijo, vos decís que sos cristiano, pero te veo igual por fuera, no has de haber cambiado. Eso le pasó a este paralítico. Ya le hiciste todo, Señor, lo que le iba a hacer. Sí, ya se lo hice. Pero siempre está tirado. Porque el Señor solo había dicho que le había hecho una obra interna. Pero mire que el Señor se guarda lo mejor para el final. El Señor sabe cuál es el tiempo. Usted sabe, y a quienes de aquí son puntuales para llegar. En este país lo estoy aprendiendo más que en otro país. En El Salvador decimos a las 7 y es entre 7, 7 y cuarto, 7 y 20 hasta 7 y media. Quizás solo en El Salvador nos pasa, pero pasa. Pero yo le voy a decir algo. En este país me encanta la puntualidad. El culto lo empiezan a tiempo y yo espero terminar a tiempo. Pero yo le quiero decir algo. Fíjese que Jesús, en la obra que Él tiene como Dios poderoso y soberano, Él nunca llega temprano a los eventos. Él nunca llega tarde tampoco. ¿Sabe cuándo llega? Justo a tiempo. Jesús llegará justo a tiempo a su necesidad, a lo que a usted le está afligiendo, Él va a llegar a tiempo. El tiempo de los hombres era, sanalo, sanalo, si lo sanás este hombre va a ser feliz para el resto de su vida. Pero no, Jesús tenía un tiempo para actuar con él. Jesús quería el momento exacto. Y mire lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3:18, leámoslo. Dice la Biblia, primera carta de Pedro 3:18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, detalles tan pequeños, vemos o podríamos sentir alegría, cómo no podemos estar agradecidos con uno que agarró todas sus maldades. Y fíjese que en el interior usted y yo sabemos que hay maldades que no las hemos contado a nadie, porque lo haríamos hasta caer de la obra. Pero usted y yo tenemos tantos pecados, tanta maldad, que sabe que es lo único, ¿quién fue el único que lo pudo hacer? Este, que es llamado justo. Un justo por el injusto. Un justo que no había hecho nada por mi culpa. Hoy le estaba diciendo también a este hombre, te perdono. Mire qué precioso es saber que antes llevaban un animal y un animalito era presentado delante de Jehová y decían, este animalito va a ser sacrificado para remisión de pecados. Y sabe que hasta hacían negocio en las iglesias o en los templos. Porque si un animalito llevaba una manchita, lo revisaban algo, no, este no funciona. Pero aquí tenemos de a dólar. Estos son los de a dólar, de a $3. ¿Qué pecados cometidos? Ah, no, el tuyo es de a $4. Pecados un poquito más grandes. Y yo creo que hasta elefantes habían, ¿vea? Porque este es pecadote, ¿vea? No, vos ya mereces un camello, ¿vea? Y habían de todo tipo de animales, eran animales, normalmente ovejas o palominos. Y era llevado un animalito que solo remediaba los pecados de corto plazo. Pero Cristo ha venido a remediar los pecados a largo plazo. Qué glorioso es que cuando estemos delante de Dios, ¿sabe qué le va a decir al Señor? Bueno, ya le dije que Dios no es puntual. Ya le dije que Él llega a tiempo. Él no llega tarde ni temprano. Pero ahora les voy a decir otra característica de Dios. Dios es olvidadizo. La Biblia dice que Él va a echar nuestros pecados a lo profundo del mar y jamás se acordará de ellos. Cuando yo estaba pequeño, yo creía que el Señor iba a venir y si yo había cometido algún pecado, yo me quedaba instantáneamente y viví siempre agobiado por esa culpa. Y muchas veces mi mamá salía o se movía de la casa y yo andaba en la casa, mamá, hermana, el rapto, y yo me quedé, decía siempre yo, y vivía con una culpabilidad, pero es que no había entendido que Jesús no se vuelve a acordar de mi maldad, porque Él perdona de una vez y para siempre. Este hombre estaba recibiendo el regalo más grande. Usted hoy lo puede recibir también. Si esta noche habrá alguien, una sola persona que hubiera, que se siente que le ha fallado al Señor y que le ha ofendido tanto, pues yo le tengo una buena noticia: no hay pecado que a Dios lo sorprenda. El justo por injustos. Algunas religiones predican que hay que portarse bien,
todas las religiones, a excepción del evangelio verdadero, cristocéntrico, predica y dice, haga bien las cosas para que se gane el cielo. Algunos creen que hasta hay que matarse bien para ir al cielo y se ponen una bomba y explotan es para ir al cielo. Pero el evangelio es tan especial que lo que hace es que le dice, ustedes injustos, y así estamos orando, pidiendo a Dios, pero mire que Dios conoce el interior y tiene respuestas para sus necesidades. Dios conoce tanto que mire lo que pasó en el verso número 8. En el verso número 8 leemos, en el 6, perdón, vamos a leer desde el 6, dice que estaban ahí sentados algunos escribas, los cuales estaban pensando, bueno, ¿por qué este habla de este modo? ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto? Y mire que soberbios, decían, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La religión judía establecía que solo Dios era perdonador. Y mire el 8 ahora sí. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Le hago la pregunta, hermano. Si Dios ya le dio la vida eterna, si Dios ya lo salvó a usted, ¿qué es más fácil? ¿La salvación o que le resuelva su problema terrenal? Sin duda Dios empieza por la salvación, pero con sus hijos sigue el proceso. Qué bueno es que el Señor no se ha olvidado nunca de sus plegarias ni de las mías. Qué bueno es que el Señor sí le va a responder a su necesidad. Qué bueno es que este hombre llegaba por sanidad, pero Dios empezó por lo más difícil, que era sanar su corazón. La enfermedad, probablemente si hubiera existido una compañía o un médico, quizás le hubieran ayudado a ese hombre. Pero ¿sabe qué? Dios quería hacer primero lo más difícil, que es la sanidad del interior. Y ahora vamos con lo exterior. Esta es la última enseñanza que nos deja esta palabra. El 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar sus pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, léalo conmigo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Le puede dar gloria a Dios por eso? Levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y esta palabra termina así diciendo, un pecador perdonado no puede vivir igual que antes. Recuerde el volumen de sus pecados. No todos, pero recuerde la mayoría, o los más grandes, los más difíciles. ¿No es acaso Dios merecedor de que le agradezcamos aún más que lo que nuestros pecados hicieron antes? Mire qué precioso, un pecador perdonado siempre va a tener una nueva vida. No podemos vivir igual, no podemos ser igual que el cerdito y decir, bueno, ya me perdonó, ya me limpió, hoy me regreso. Fíjese qué curioso, cuando Dios ha sanado el corazón, Dios empieza un proceso que se llama santificación. Y la santificación es algo que nos ayuda a cada día restaurar nuestra vida. Yo no sé qué tan malo fue ayer usted y qué tan malo fui yo ayer, pero sí sé que hoy soy menos malo que antes. Y no digo porque en mis fuerzas lo logre, es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Es porque no podemos ser iguales, es que yo ya no puedo vivir igual. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros, por el cual fuimos sellados, dice la Biblia, nos ayuda a distinguirnos el camino. Nos enseña la verdad que es su palabra. ¿Y sabe qué? Nos da fuerzas para continuar. Yo le quiero motivar esta noche, hermano. Yo como no lo conozco específicamente en su vida, pero quiero decirle algo. Cada día pídale usted al Espíritu Santo que llene su vida de Él, que lo llene todos los días. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a graves problemas. Este hombre sabe que estaba en este momento dando su segundo paso y estaba pasando ya no solo de ser perdonado de pecados, sino de que públicamente se viera que había un cambio en él. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Se iba a parar. ¿Cuántos de ustedes estaban tan paralíticos que antes no pudieron haber siquiera dado un paso en la vida? Quizá teníamos dificultades con el alcohol, dificultades con pecados profundos, pero Dios cuando lo sanó, ahora le permite levantarse. Le motivo, hermano, a que no caiga.
Y caer no significa perder la salvación, sino digo, apartar nuestra atención de las cosas de arriba. No seamos de esos que buscamos a Cristo solo por sus bondades, sino pidámosle: Señor, ayúdame a cambiar. Sabe que el cambio de este hombre sirvió para glorificarlo a Él. Y por eso Dios dejó por último instante la salvación y la sanidad, perdón. Hay 3 casos que fueron igualitos. Este paralítico, ¿qué le pasó? Luego de haber recibido a Cristo, fue sano. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? ¿Un alto era o era un chiquito? Un chiquito. ¿Sabe qué hizo después de haber sido sano? Devolvió el dinero que había robado. Fíjense. Y hubo un tercero, Pablo. Después de matar cristianos, cuando recibe a Cristo, ¿sabe qué le sucedió? Empezó a predicar de Cristo. Ahora viene la pregunta más difícil. Después de que recibió a Cristo, usted y yo, ¿cómo puedo yo glorificar al Señor? ¿No cree que podemos orar esta noche y decirle: Señor, ayúdame? Vos ya me sanaste por dentro, ya limpiaste mi vida y me has quitado los pecados, pero yo quiero que hagas algo externo también en mí y me ayudes, así como al paralítico, a proclamar tu evangelio. Y quiero terminar siempre con el libro de Marcos. La Biblia dice, y escúchelo con toda atención: entonces el paralítico se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que su vida glorifique al Señor y que otra gente que lo vea diga: nunca había visto un cambio tanto en esta persona, nunca había notado que esta persona cambiara tanto. Si era malcriadísimo, si era mentiroso, si tenía 4 mujeres, si fumaba y tenía adicciones, pero cuando Dios hace el cambio, como este hombre, nosotros podemos glorificarlo a Él. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Y todos le podemos decir: Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hablado a mi vida, Señor. Yo quiero que me sanes, Señor, por dentro y que hagas una obra también en mi exterior. Si esta noche hay una persona que ha fallado al Señor y vive luchando, pero se ha sentido derrotado hoy y ha venido batallando con diversos problemas, yo le quiero decir: el Señor no solo lo va a sanar en su interior, sino que también te va a usar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.